Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Y respecto a un programa anterior que usted nos mencionaba, las recomendaciones de Basilea III, precisamente para enfrentar crisis, reforzando el capital con colchones anticíclicos de conservación de capital, liquidez, ¿está ya el país implementando esas medidas? ¿Estamos dentro de la hoja de ruta? ¿Falta tarea? ¿Qué está pendiente? Muchas gracias por recordarme ese tema que es tan importante, don Gerardo. Desde hace aproximadamente 2 años, la superintendencia viene pidiéndole a las entidades la conformación de un colchón anticíclico. Es una reserva que se ha ido constituyendo en todas las entidades, que es como dice el dicho, en época de vacas gordas hay que ir haciendo el colchoncito para aplicarlo y aprovecharlo en época de vacas flacas. Entonces, como teníamos en los últimos 2 años crecimientos relativamente buenos de los niveles de crédito, se había establecido un ritmo de aumento de esa estimación contracíclica. Hace 3 meses lo aminoramos un poquito, precisamente por lo que estábamos comentando del menor crecimiento de la economía y el menor crecimiento de crédito. Vimos que la época de vacas gordas estaba quedando ya un poquito atrás. Entonces, previendo no entrar en época de vacas flacas, precisamente por una disposición normativa que en ese caso se haría no anticíclica, no contracíclica, sino procíclica, es decir, más bien acentuaría el problema, aminoramos el ritmo, y yo no descartaría que lo aminoremos todavía un poco más en los próximos días, el ritmo de constitución de esas provisiones contracíclicas, para no incentivar a esa menor colocación de crédito, porque conforme las entidades entonces tienen menos obligación de constituir este colchón, tienen más disponibilidad de recursos para conceder créditos y contribuir a la reactivación de la economía. Entonces esa es la manera en que esto tiene que funcionar. Entonces, en una época en que, como bien decíamos, el crecimiento económico y el crecimiento de las carteras de crédito se ha puesto lento, podemos reducir el ritmo de conformación de estas anticíclicas y aportar con eso a una mayor provisión de crédito que más bien reactive la economía y ayude a disminuir el desempleo, y eso nos haga entrar en una espiral virtuosa, ¿verdad? Más bien de mayor crecimiento económico, que es lo que queremos. En el momento en que logremos eso, volvemos otra vez a la constitución de la contracíclica para blindar el balance de las entidades financieras. ¿Y la dimensión de liquidez que usted nos mencionaba en otro programa? El índice de cobertura de liquidez entra a ser 100%, en este momento, la proporción del activo más líquido y seguro de la entidad con respecto a la diferencia entre salidas y entradas es un 90%. A partir del mismo año ya sería 100%. Eso implica un requerimiento adicional de liquidez sobre las entidades. Es un tema que también podríamos revisar, si tal vez conviene dejar por más tiempo el mismo 90% que tenemos hoy para no exigir más liquidez a partir del año próximo, dependiendo de cómo se siga comportando la economía. Es otra medida que tenemos ahí y a la que podemos recurrir en caso de que sea necesario. Y el otro indicador que recomienda Basilea III sobre liquidez, el coeficiente de financiación neta estable de más largo plazo, ¿el país está encaminado hacia eso? Así es, ya lo hemos estado midiendo para las entidades. Todavía no es un requerimiento que ellas lo calculen y lo remitan a la superintendencia. De momento solo están remitiendo mensualmente, lo calculan diariamente, pero lo remiten mensualmente, el índice de cobertura de liquidez. El coeficiente de financiación neta estable lo estamos ya midiendo, pero todavía la norma que obliga a las entidades a calcularlo y remitirlo no ha sido puesta en vigencia, pero estamos próximos a eso, y va a ser otro indicador, ingrediente que va a contribuir. O sea, en conclusión, que podríamos estar tranquilos que el sistema, entre comillas, está blindado eventualmente para enfrentar alguna crisis económica o financiera. Debería de poder resistirlo hasta cierto punto, obviamente, ¿verdad? Pero bajo escenarios que habíamos
previsto que podían materializarse y que eran muy adversos, el sistema nos demostró que tendría la resiliencia suficiente. Muy bien. Hemos estado conversando con don Bernardo Alfaro sobre la situación económica del país y cómo esto podría repercutir sobre la estabilidad del sistema financiero. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por